Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, hoy el capítulo 15, versículo 33 dentro de nuestro estudio. Se sitúa, queridos amigos, este momento dramático de la vida de David, la huida ante la rebelión de su propio hijo Absalón. Recuerden que Absalón en este momento le está persiguiendo, le está buscando a muerte prácticamente a su mismo padre. Entonces en este capítulo 15 vamos a ver un poco el versículo 33. Hoy queremos estudiar de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Nos dice lo siguiente. La primera partecita, ¿verdad?, que nos habla siempre de esta persecución. Entonces David le dice: si vienes conmigo, me vas a hacer una carga. Esto es lo que les dice la primera partecita. Cuando David llegó a la cumbre, allí a donde se adoraba a Dios, salió a su encuentro Husai, el arquita, rasgada la túnica y con polvo en la cabeza. Y es ahí entonces donde aparece este versículo 33, donde David le dice: si vienes conmigo, me vas a hacer una carga. Esto, queridos amigos, vamos a procurar entender un poco, vamos a procurar estudiar. Recordemos que el versículo, en esencia, nos está diciendo que David le indica a Husai, el arquita, que no vaya con él, porque sería una carga. Esto es lo que nos presenta aquí este versículo 33. Pero le pide que regrese, dice, a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel. Recordemos aquí que Ahitofel, que era consejero de David, nada más y nada menos que con su enemigo, es decir, su contrario, es decir, Absalón, su propio hijo que le persigue. Y si Ahitofel lleva oñemoí, ahí como para trabajar y aconsejar a nada más y nada menos que a su enemigo, es decir, a Absalón, ciertamente que David se encuentra en una situación bastante difícil, porque Ahitofel siempre fue el consejero de David, que así que hoy cuál sería el movimiento de David o cómo David se movía siempre. Dentro de un contexto bíblico, recordemos que forma parte de la narrativa de la rebelión de Absalón. Y así entonces es que David huye de Jerusalén para evitar una guerra interna. Esta también era una situación bastante interesante. ¿Por qué? Porque David no Jerusalén, no a la ciudad, y sobre todo no quiere muertes a causa de él. Vea la interesante idea. Yo no quiero ser problema aquí. Si viene Absalón para que no venga aquí, presente guerra, lucha, mate a mucha gente, entonces mejor nomás que yo me retire para que no suceda nada malo aquí dentro de la ciudad. En este contexto aparece Husai como amigo fiel que quiere acompañar al rey que está caminando en exilio. Y David, así con sabiduría estratégica, lo envía de regreso a Jerusalén, pero como agente secreto ya lleva dentro del palacio. Este es el objetivo de David, de una manera estratégica. Husai lleva con Absalón, anda a Jerusalén, anda en el palacio, porque vos tenés acceso, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo, la finalidad era el contrarrestar el consejo de Ahitofel, porque la sabiduría de Ahitofel era considerada casi sabiduría divina. Recordemos que más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 23, vamos a ver, en aquella época, dice, los consejos de Ahitofel se recibían como oráculos. Lo mismo cuando aconsejaba a David que cuando aconsejaba a Absalón. Es decir, era considerado Ahitofel en cuanto a su sabiduría y a sus consejos como una acción divina. Por lo tanto, este versículo que nosotros estamos estudiando, el versículo 33 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel, muestra que la fidelidad no siempre se expresa yendo con, sino a veces también
quedándose para servir mejor. Vea coñandela ya es allá peguera javeo en la retaguardia, llevo en la retaguardia, en la vea. De ahí cuya japagua suarente allí bañande yajata y vamos a presentar una buena guerra. Sino que hay que también saber organizarse, a ver David organizar. De haber donde aprovechamos años en día, así que Agitofel hoy coteína alguien que le pueda contrarrestar. Ande Husay de mantener ya vos tenés acceso al palacio. UPBRJ como agente secreto, lento y shaguajina llevaré en Dujanguas, allí Cuajanguas. Va y vagina la Agitofel y a Absalón. Desde un contexto histórico, queridos amigos, nos estamos situando en el siglo X, ¿verdad? Antes de Cristo, en el reinado de David. Entonces, Israel es una monarquía unificada, pero internamente es muy frágil. Las tensiones familiares, especialmente aquí del palacio real, de la familia real, después del pecado de David con Betsabé, desembocan en conflictos también de la familia a conflictos políticos. Porque en de la niñando por ahí en el deroga puede llevar pues no mai pemba ahí el malestar rembojasai para la política y para toda la situación a quien uno tiene que gobernar. Y por lo tanto Absalón logra, apoyado ciertamente también por el pueblo o por una gran cantidad popular, evidenciando la estructura política todavía tribal y vulnerable. Es muy vulnerable, entonces él tiene esta fuerza, ¿verdad? Entonces, la figura del consejero real era clave. Decisiones políticas, decisiones militares, todo esto dependían en gran medida de los consejeros, en este caso de Agitofel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 33. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. En este versículo 33 dice, David le dijo, si vienes conmigo me vas a hacer una carga. O sea, aquí a Husay que quiere acompañarlo, que quiere ir con el rey, le quiere prestar esa lealtad y ese servicio al rey, ¿verdad? Desde un contexto cultural antropológico tenemos que saber que en el antiguo Israel la lealtad personal al rey era un valor central, casi sagrado. Entonces, por eso esta lealtad también de parte de Husay. Ya le dice, te voy a acompañar, así como vos me recibiste, sea ahí, no hay problema, y sin embargo, aquí David le está diciendo, no, mejor no más, pues están en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y le dice directamente, si vienes conmigo vas a ser una carga para mí. Los consejeros, como Agitofel y Husay, representaban la sabiduría institucional. Es decir, orecola consejero cuera, con ágina la o mañana o hechana, las situaciones bien concretas. Como siempre decimos, aquí son estilo periodismo internacional, periodismo o nacional también, o los politólogos, ¿entienden? Todo lo que nosotros hoy entendemos así. Entonces, doña Tendeos, Hindúos, Eshá, bueno, tienen unos ciertos parámetros también para poder juzgar. No siempre es fácil, alguna vez ñereía ya lleva, porque todo el mundo habla, dice cosas, pero en el fondo es muy difícil saber todo, porque recordemos que también la política o las cuestiones de guerra siempre hoy leñen su huevo, mira, uy. Entonces, lo único que se puede hacer es especular, más o menos pensar, decir, podría ser, porque tener información certera en un caso de estrategias de guerra, o mira, por ejemplo, él está bueno, con él no puede a tal hora, a Cañinjave, va a ser Cañinjave de este día, un día antes, 2 días antes de ya le anunciaba, ¿entendés? O si no, ese famoso, como que vos querés ir allá, pero en Yaguayna, pero diga, entonces para ella, pues haremos bolas, oremos, vamos y tenemos. Haris, ya la llevo a cuero, y te vamos a de bien trabajo, remondaje y la demondación. Bueno, por decir, son situaciones
que muchas veces son engañosas. Pero en fin, pero hay todo un estudio, ¿verdad? Hay probabilidades y siempre nos movemos dentro de esas probabilidades. Entonces aquí es la sabiduría institucional, ¿verdad? Tanto Husay como Agitofel están representando a esa sabiduría. Ahora, el gesto de Husay de rasgar, ¿verdad?, sus vestiduras y cubrirse de polvo expresa duelo, expresa fidelidad y también solidaridad. Él está siendo solidario nada más y nada menos que en este caso, ¿verdad?, con David. David, que representa para él una persona demasiado importante, ¿verdad? Y por lo tanto, en este contexto es que David también redefine la fidelidad, no solo emocional, sino también inteligente y estratégica. Oñatende poná, oya poná, ¿verdad? Todo lo que puede ser. Pero como estábamos diciendo, y entonces cuando preguntaba Shenase o lo que sea, ¿verdad? Husay. Entonces, o sea, no estamos hablando en un sentimentalismo, simplemente de lo que yo siento o lo que yo te puedo brindar, etcétera, etcétera. Entonces David mira muy claramente. Hoy todo lo que hemos leído, sobre todo desde el primer libro de Samuel, cómo se le presentaba siempre a David. David es un hombre guerrero, es un hombre jefe, campeón, un hombre que luchó, que peleó mucho, pero sobre todo David también es un gran estratega, pero como estratega que está con su pueblo, porque él a palacio y ella lleva olla por las cosas, sino que él siempre estaba dentro del campo de batalla. Vengo la jefe del ejército mientras estaba Saúl en el gobierno. Y por eso que a Saúl después le molesta. ¿Se acuerdan en ese capítulo 18 cuando las mujeres le reciben ahí tanto a Saúl como a David después de haber vencido a los filisteos? Primer libro de Samuel, y a ver, le reciben pero con los brazos abiertos. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. A peor sapucay, con pandereta y todo. A peor lo puedo a Saúl también. Entonces, David es un hombre estratega. David es muy inteligente y tiene sus estrategias. A directamente hoy a ver y la Husay vejina. Bueno, y ande a veñicote otra cosa. De yureita sendie, cargareita sendie y nagoave. Anila de yurei porque ende otra posibilidad. Eso es lo interesante. Es un gran estratega. Piensa, mira y dice, bueno, Husay como consejero e incluso Husay, Agitofel, eran considerados, decíamos, dentro de sus oráculos, o sea, sus consejos eran considerados como oráculos, es decir, venidos de Dios, iluminados por Dios, y ellos aconsejaban al rey. Entonces, aquí dice, dende Yahina Husay en el palacio, dende Yahweh, entonces de Yurangüe sendie, pesoreita sendie, tejo, taseamo, estrategia total, regenduta, aupeyere kata semba, vagina morubi para o guatajina Agitofel. Lo importante es que vos puedas entonces allí anular ese accionar de Agitofel con respecto a los consejos que le pueda dar a Absalón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 33. Y nos dice, David le dijo, si vienes conmigo, me vas a hacer una carga. Eso le dice a Husay, porque Husay, él quiere acompañarlo, ¿verdad?, a David en su huida. Porque iba y la situación, no nos olvidemos del contexto histórico, aquí es Absalón el que viene, se está acercando a Jerusalén. David está huyendo, pero también porque tiene una estrategia. Y él no quiere que Jerusalén y la gente sufra por causa de él. Entonces mejor nomás, y retirante sea ataco a Egina, porque si no uno abre un weipata y ve la llana de ciudad, o yucatas estabe, hace causa de Egina. Entonces tajante seco ahí. Yo te a esto, estoy que ave a toñemo y ave. Bueno,
Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que nos van a ayudar también para entender todo lo que está sucediendo aquí. Primero es el kabed. Kabed, ser pesado, ser una carga, porque vas a ser un peso inútil para mí, pudiendo vos, Husay, ser muy útil en otro lugar. Por lo tanto, usada en la idea, me serías una carga, es una idea, me serías una carga, es una aplicación directa y es una interpretación que David está haciendo de la figura en este caso o de que Husay le acompañase en esta huida. Teológicamente, queridos amigos, no todo lo que parece ayuda lo es realmente. Entonces, porque Husay ave y se atan en die, la nicotea, ya potase, la andere. Entonces nosotros pensamos y algunas veces tenemos nuestra cabecita creyendo que lo que estamos haciendo va a ser lo mejor, ¿verdad? Como ayuda para la otra persona. Y eso es lo que le está haciendo entender aquí David a Husay. No cargaré itajina. Por lo tanto, me parece que va a ser mejor que hagas otra cosa, donde verdaderamente me ayudes. La yandeña y moa, que va a ser una verdadera respuesta, muchas veces no es una verdadera respuesta, no es una verdadera ayuda. Entonces ya en dura ya esa, ya guapilla calculaña, mañana pilla decidida ya esa también estrategia para la ya puta. Y también conecta con la raíz de gloria, kabot, ¿verdad? Kabet, el peso, la carga, y kabot, gloria. Lo que pesa tiene importancia. Por lo tanto, la reyuno hoy en día, para mí, yo no puedo estar ahí atento, mirando todo, porque sea ahí con engaño, pues no disparaina, soy fugitivo. A pesar de que David también tiene experiencia en el huir. Todo perseguía con Saúl, todo caña con estuvo en situaciones bien difíciles David ante la persecución de Saúl. Bueno, por lo tanto, se necesita siempre un discernimiento, no confundir una cercanía afectiva con utilidad en la misión. No confundir. Sí, porque se los aljú, porque en despea, porque en ese socio, yo a veces que ya haga tu ese, etcétera. No tenemos que confundir este aspecto del sentimentalismo, con el sentido real de lo que puede ser una misión. Ahí sí que va a ser una verdadera ayuda. Y después, queridos amigos, la palabra hebrea que es el etzá. Etzá quiere decir consejo. Esta es una palabra clave también aquí en este versículo, que está relacionada con la acción del aconsejar y planificar. Entonces, ya planifica ponata, ya mañana ponata, ya aconsejata, allá echata moro viva la yaguatata, ya planifica mantener la yayapota. Por lo tanto, en la Biblia, el consejo puede venir de Dios o también puede desviarse. No nos olvidemos, en el Salmo 1 también tenemos esto, ¿verdad? Son los dos, el sabio, el que nos sigue, dice los consejos, ahí está, de los imprudentes. Gente va ahí, gente añade, no. El sabio es aquel que es capaz de entender, de saber, no se sienta, dice, ¿verdad?, con los consejos, ni hace los consejos del que está buscando la ruina en el fondo. Por eso se necesita siempre un discernimiento. Aquí hay una gran tensión, queridos amigos, entre lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, el consejo humano y la providencia divina. Atención, consejo humano, etzá, consejo humano. Y por otra parte, la providencia divina. En ese versículo que hemos leído del capítulo 16, que vamos a estudiarlo más tarde, en el 23, en aquella época, dice, los consejos de Ahitófel se recibían como oráculos. Lo mismo cuando aconsejaba a David que cuando aconsejaba a Absalón. Es decir, oráculos quiere decir pea opinión de Yarahui oía lleva. Pea omombe uñan de hoy sacañan de hina, que este consejo es un consejo que proviene de Dios. Pesa ñande ya tuana, pesa ñande ya pobana lleva. ¿Por qué? Y porque proviene de Dios. Nos está haciendo un gran servicio. Pea la dice ahí ñande.
andas ahí humanamente enteñando ya calculada, sino que desde el aspecto humano nosotros podemos discernir, entender lo que Dios quiere y cómo nosotros tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 33. David le dijo: si vienes conmigo me vas a hacer una carga. Esto le dice a Husai, que le quiere acompañar. David está huyendo, bajando por el Monte de los Olivos. Ahí entonces viene Husai, se entrega, se muestra, ABC, hacen en 10, David, no hay problema, etc. David, sin embargo, le dice, no, mejor nomás que te quedes, pero mirábamos nosotros como una cuestión estratégica que está utilizando también David para estar informado, para que David pueda saber lo que está pasando también en Jerusalén, porque le manda y le dice, Epitata se Jerusalén, pedala agente secreto y shaguaina, ¿entiendes? Porque yo necesito después conocer, y más todavía le dice, porque quiero que vayas, ¿verdad? Y de cierta manera trunques todo consejo de Ahitofel para con Absalón. Hay algunas enseñanzas muy interesantes desde el aspecto teológico. En primer lugar, la fidelidad requiere discernimiento, queridos amigos. Fidelidad siempre requiere discernimiento. No basta tener buenas intenciones. Algunas veces ya descubierta las buenas intenciones, pero sin embargo aquí, con esta frase de David, nos está enseñando que el verdadero servicio implica inteligencia espiritual. Quiere decir que mañana, pero mañana. David ya tenía ese deseo, entre comillas, lo vamos a decir, espiritual, porque él no quería que muera la gente en Jerusalén, no quiere que se destruya la ciudad santa. David presentaba estábamos guerra en la Itaírabe que viene, también apoyado del pueblo. Entonces vamos a hacer una guerra fratricida, como hermanos. Diga tú y Yuka, entre los hermanos. Entonces David toma esa decisión, por eso estamos diciendo, implica una inteligencia también espiritual, que es lo más conveniente. Mejor conveniente que yo y David. Él se despoja también de su ego, porque él podría decir, yo soy el rey, soldado, peseña de peñón, o manolo, que sea, perre, puntaña de omianiu, dice ave, ¿entienden? Podría ser egoísta también David como rey, pero él dice no. Entonces, para eso también tenemos que entender, la fidelidad a Dios siempre va a requerir discernimiento. Queridos amigos, algunas veces nosotros, sobre todo en un sentido político, eso algunos que tienen que renunciar al final, pero tiene que haber algunas veces derramamiento de sangre, de esto, de aquello. O sea, de allá puede teoría de discernimiento. Somos muy egoístas. Ñamon boria jupala ñandeneta, ñamon boria jupala ñande gente, pero ñande de allá ya guay. Entonces, Shey pona ave, bueno, pensé ese policía cuántoía, pensé, allá ya poeta la policía, cuanto más policía, hoy mejor ñande maná. Pero ahí va un servicio, ¿verdad?, a la comunidad. Y va a ver para yo defenderme. Voy a cuánto esquina y vemos ahí, pero o sea, te ay, que yo bebé, total la gana ni cote ahí. Ahí cote me voy ya no ir a jugar, peña me irá a ver muralla ni cada o requerirse más de ver. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Fidelidad, la fidelidad requiere discernimiento de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero siempre tiene que ser mirando la res pública, es decir, las cosas de la comunidad de SVA. Una segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que Dios actúa también a través de estrategias humanas. Vaya veña de Yara Yeguacaina. No hay oposición entre fe y astucia. No es que porque yo tengo mucha fe, entonces hay mansito, palomita, pobrecito, bla, bla, bla. No. Aquí la acción de Husai será un instrumento para frustrar justamente el plan de Ahitofel, o pega con la Yerubea Juveina. Rejota a
y el objetivo es frustrar totalmente, ¿verdad? Todo lo que Ahitofel está tramando. En el capítulo 17, 14, que vamos a estudiar oportunamente, justamente dice: entonces Absalón y los israelitas exclamaron: el consejo de Husai, el arquita, vale más que el de Ahitofel. Es que el Señor había determinado hacer fracasar el plan de Ahitofel, que era el bueno para acarrearle la ruina a Absalón. Se dan cuenta, queridos amigos, interesante, porque David, oye, yo te dejo, y me dice: vos sos entonces el que tiene que frustrar ese plan de Ahitofel. Y lo va a conseguir. Pero ya decía también en el capítulo 17, versículo 14. Una tercera enseñanza es que la misión está por encima del afecto inmediato. Diga tuya, entonces la aveña, ¿no? Ay, pobrecito, necesito consuelo, que todo el mundo, pobrecito, tiene que dejar Jerusalén, con Edi Paraná, hoy cotan de ahí exiliado, hoy cotan de ahí fugitivo. Y entonces el aspecto de un consuelo, de un sentimentalismo, lo que nosotros necesitamos. David renuncia a todo consuelo de tener a un amigo a su lado, cerca, para que le esté consolando, porque él mira algo mayor, que es el bien del pueblo. Upealas o mañana. ¿Se dan cuenta cómo a David siempre se le pinta muy interesado, muy preocupado por el pueblo, por la gente? Entonces hasta él es capaz de renunciar. Ojalá esto nosotros mucho también entendiésemos en medio de nuestro pueblo, de nuestra gente, ¿verdad? Pues estaba en no renunciar. Yo me año parete, como de policía, cuánto te no debo, no quieres a hoy ni bebe. Remacaneado, bebe, yo un huepotío, bebe, ya por la bella, peja. Y al final de cuentas, en mi egoísmo. Entonces, voy creando. Y por eso es que la educación es importante. Y muchas veces por eso no se invierte mucho en educación. Porque necesitamos un pueblo cretino, un pueblo que no piense, un pueblo que no sepa la realidad. ¿Entienden? O que solamente urra los colores, o a mi líder, a mi ídolo, bla, bla, bla. Allá voy, ya calculé, ya sé verdaderamente qué es lo que conviene. Este es el sentido crítico, queridos amigos. Entonces, solamente cuando ya tengo hambre y cuando ya no tengo plata, UPB ya César de nuestra cuevita, donde siempre para nosotros lo importante fue pan y circo. Pan y circo. Ya, allá la pan y circo. O para la pan y circo. Entonces ya sapuca y ya patalea. Pero bebé ya tarde piaste porque rejoya de la yo bebé y la policía vean diga tú iré a San diga tú iba bebé de yapín, de garrotea o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Y eso pues es lo que justamente aquí David quiere evitar. Prefiero yo renuncio nomás a esa situación. Queridos amigos, otra enseñanza es que el peso en la vida, el peso en la vida espiritual, aquí es importante tener en cuenta este aspecto. Lo que parece bueno después puede volverse también obstáculo si no está alineado con la voluntad de Dios. El peso en la vida espiritual. Y por eso, como última enseñanza, queridos amigos, es que la historia de la salvación incluye crisis internas. Siempre vamos a tener crisis internas. No solo hay enemigos externos, sino que el drama de Absalón nos muestra que la purificación del pueblo pasa también por conflictos internos. Y eso tenemos que estar muy atentos, queridos amigos. No todo el que acompaña está ayudando realmente, ¿verdad? Porque vas a ser un peso, y nosotros necesitamos siempre un discernimiento, mucho más discernimiento que sentimentalismo. Y el verdadero servidor también, queridos amigos, sabe cuándo estar ahí al lado y cuándo también, como David, es mejor retirarse, pero justamente para cumplir una misión más importante como Husai, donde proveyó Betagina estando allá en el palacio. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñande Yarañe, con el padre Víctor Luis Cabañas.